El puente de arco más largo del mundo. Un puente colgante espectacular. Los puentes son construcciones diseñadas para conquistar distancias sobrecogedoras y soportar la furia de tifones y terremotos. Forman parte del gran auge de la construcción de puentes en la nación con el mayor crecimiento del planeta, China. ¿Qué hace falta para construir los puentes más imposibles del planeta? Megaestructuras. Megapuentes, China. China está sufriendo una transformación sin precedentes. En tan solo una década, este país ha construido una infraestructura de carreteras y puentes tan solo superable por los de los Estados Unidos. Pero a diferencia de los Estados Unidos, China tiene dos de los ríos de mayor longitud del mundo. Ríos que dividen el país y obstaculizan la comunicación por carretera. La construcción de puentes es vital para esta economía de rápido crecimiento. Desgraciadamente, los ríos chinos son una pesadilla para los ingenieros civiles de puentes. Los canales siempre están abarrotados por un tráfico de navegación que no puede detenerse. Los ríos profundos y anchos fluyen corriente arriba. Su lecho embarrado puede tragarse los cimientos de un puente. Pero lo peor aún está por llegar. Los tifones con una velocidad de 240 kilómetros por hora. Los terremotos también pueden tener lugar en cualquier momento, registrando una magnitud de 7 en la escala de Richter. Estos accidentes de la naturaleza desbarataron durante siglos los planes de los ingenieros chinos. Pero en la actualidad les plantan cara erigiendo uno de los puentes de mayor envergadura del mundo. Desafiando a la naturaleza, el puente de Lupo en Shanghái está catalogado como el más largo de todos los puentes de arco. $35.000 toneladas de acero se yerguen sobre el tan concurrido río Huangpu. El arco del Lupo se alza a una altura de más de 90 metros. 120 cables cuelgan del arco para sostener el tablero. El arco abarca todo el río, 550 metros, sin ningún tipo de soporte en la parte inferior. En la actualidad destaca por ser una obra maestra en la ingeniería civil de puentes. Pero al principio erguir un puente de esta envergadura planteaba serias dudas. Su diseño vio la luz cuando la ciudad mostró esa necesidad imperiosa por los puentes. En 1999, Shanghái contaba ya con una población de casi 13 millones de habitantes. La ciudad más poblada de China está a punto de estallar. Flotas de coches invaden el asfalto. Los técnicos urbanistas necesitaban descongestionar la ciudad, pero el río Huangpu se interpone en su camino. El río divide la ciudad en dos mitades. Y un nuevo puente impulsaría el crecimiento económico en Shanghái. Pero su construcción implica un grave riesgo. El río tiene una anchura de casi medio kilómetro. El nuevo puente deberá construirse de manera que no se hunda en el lecho embarrado del Huangpu u obstaculice el río, uno de los más concurridos de toda China. La navegación fluvial no debe entorpecerse. La solución más rentable era un puente atirantado. En esta estructura el tablero queda suspendido mediante cables anclados directamente a enormes torres. Un puente atirantado podría fácilmente abarcar todo el río Huangpu, pero Shanghái ya cuenta con 3 puentes atirantados.
Las autoridades de la ciudad buscaban algo diferente, algo más que un simple puente, un monumento. Y toman una decisión radical. Shanghái erigirá un puente de arco superior a cualquier tentativa realizada hasta el momento. Sería mucho más fácil construir un puente atirantado, pero a nosotros siempre nos han gustado los puentes de arco. Llevamos 1500 años construyéndolos. En el diseño del puente Lupu, el tablero queda suspendido en el aire mediante cables anclados al arco. Sin el arco, el tablero se hundiría y se derrumbaría por su propio peso. Pero un arco no se hunde. Las fuerzas descendientes intentan tirar del arco. Así que siempre que las bases del arco no se desplacen de su ubicación, el arco permanecerá de pie. Durante un cuarto de siglo, el puente New River Gorge de Río Nuevo, en Virginia Occidental, ostentó el récord del puente de arco más largo del mundo. Nunca hasta entonces se había desafiado ese récord porque construir una obra de tal envergadura implicaba ciertas dificultades y peligros. Cuanto mayor es la construcción, más se engrandecen los problemas. Pero los chinos no desistieron de su propósito. Las obras del puente Lupu dan comienzo en octubre de 2000. Los peones transportan los pilones que servirán de punto de apoyo para los extremos del puente. Los operarios siderúrgicos moldean las primeras 64 nervaduras o secciones del arco. El diseño es sumamente complejo. Requiere de unos arcos gemelos inclinados hacia adentro. Los operarios deben moldear cada sección siguiendo unas especificaciones distintas dependiendo de su ubicación en el puente. Cuando una sección llega in situ, una grúa gigante la levanta lentamente hasta su emplazamiento. Es una operación muy delicada. Algunas secciones pesan 150.000 kilos. Cada vez que los operarios agregan una nueva sección, la grúa se desplaza hacia adelante por encima de este, lista para levantar la siguiente sección. A medida que el arco va creciendo, los ingenieros deben enfrentarse ante el reto de mantenerlo de pie. Sin ningún soporte, los dos extremos podrían hundirse dentro del río, pero unos andamios obstaculizarían el canal de navegación. La solución de los ingenieros fue sujetar el puente desde arriba. En primer lugar, los operarios erigieron unas torres temporales con una altura de más de 120 metros en ambos extremos del puente. Anclaron unos cables de acero desde las torres al arco. Cada una de las nervaduras del arco están sujetadas mediante dos cables. El arco va creciendo hacia su mitad, sección tras sección. Unos cables adicionales ayudan a mantener el equilibrio de las torres. La estructura era tan amplia que era casi como construir un segundo puente. Un puente atirantado que sería desmontado una vez esté construido el puente de arco. Pero hasta que el arco no esté completo, nos hallamos ante un sistema bastante precario. Con cada nervadura que se añade crece la vulnerabilidad del arco. Un arco es considerado como un sistema estructural viable una vez que los extremos del mismo están unidos. Además de que los dos extremos no son estables en una posición vertical porque no soportan ninguna compresión, son muy susceptibles al viento. Los operarios no tienen más remedio que tratar de sellar el arco lo antes posible. Pero avanzan lentamente. El diseño exige que las secciones del puente sean ensambladas juntas, desde el interior del mismo. En su interior hay muy poco espacio donde maniobrar, sin apenas ventilación. El soplete calienta el aire a 140 grados. Hace tanto calor que los soldadores solo pueden trabajar 15 minutos seguidos. Y para completar el puente deben realizar 200 kilómetros de soldadura. Fuera de la obra, los peritos deben comprobar que el arco va por buen camino. La gravedad, la temperatura del aire y el viento son factores a tener en cuenta siempre, ya que pueden variar su tamaño y posición.
Si los ingenieros se equivocan en sus cálculos, las nervaduras finales no encajarán y por lo tanto no podrán sellar el arco, dejándolo expuesto al peligro. Como los tifones, que pueden sobrevenir en cualquier momento. Como mínimo 2 tifones azotan esta región cada año. Los vientos huracanados de un gran tifón pueden arrancar de cuajo ensambladuras endebles, derrumbar una torre de apoyo, rajar los cables. El peso del arco se encargaría del resto. Todo el puente podría irse a pique dentro del agua. Antes de que se empezase la construcción del puente, los diseñadores del Lupu testaron una maqueta del puente contra la fuerza de un terremoto con una intensidad de 7 y con unos vientos huracanados de 270 kilómetros por hora. Según estas pruebas, el arco podría soportar las peores condiciones climatológicas aun estando incompleto. Aunque los ingenieros no dormirán tranquilos hasta que el arco esté sellado. El presupuesto, los plazos y la seguridad de todo el proyecto ponen rumbo hacia su destino final. Cuanto mayor sea el arco, mayores son las posibilidades de que salga mal. Cuando se construyen puentes a partir de secciones que son colocadas una tras otra, es posible que cuando se llegue a la mitad, la última sección no encaje. Después de trabajar a marchas forzadas durante meses, la estructura parece detenerse. Según ha informado la prensa en Shanghái, el retraso se ha producido debido a unas dificultades técnicas. Tuvieron unos problemillas al final cuando intentaron encajar la última sección. Por eso se retrasó un poco. El diseñador a cargo del proyecto niega que hubiera cualquier problema. Sin embargo, el puente sigue inacabado y frágil. Y se avecina un tifón destructor. En julio de 2002, la construcción del puente Lupu, que se había empezado hacía casi 2 años, se levanta sobre los edificios de Shanghái, aún inacabada. El puente se encuentra en su punto más vulnerable en el peor de los casos posibles. El tifón Ramasun se está formando en el Pacífico a tan solo 130 kilómetros de la ciudad. Durante 24 horas la tormenta embistió la costa china. Los fuertes vientos derribaron árboles, destrozaron hogares y arremetieron sin piedad contra el inacabado puente Lupu, provocando de esa forma la muerte de 5 personas en la ciudad. Entonces el tifón varió su rumbo hacia el norte y desapareció. Esta vez los puntos de apoyo del Lupu resistieron. El puente salió ileso. Pero los ingenieros sabían que quizá la próxima vez no correrían con tanta suerte. Necesitan sellar el arco antes de que se les eche encima otro tifón. Finalmente los ingenieros dieron por acabada la última nervadura del arco a ensamblar. La última pieza comienza su viaje hacia la cima. Ni siquiera los mismos ingenieros tienen la certeza de saber si la pieza encajará a la perfección una vez la hayan colocado en la abertura. Los operarios ensamblan rápidamente un extremo de la sección, pero en el otro extremo el hueco es demasiado grande. Deben esperar a que la temperatura exterior aumente, provocando la dilatación del arco de acero que sellará el hueco. El hueco se selló exactamente a 20 grados centígrados. Esta última ensambladura quedará cerrada permanentemente mediante pernos. Por fin ha llegado el momento de celebrarlo. Pero el monumental arco aún no está exento de peligro. Los ingenieros deben impedir que presione hacia afuera, hacia el suelo blando de las orillas del río y se desplome. Los puentes de arco, como el New River Gorge de Río Nuevo, están reforzados en ambos extremos mediante roca sólida.
La carga tan pesada del arco ejerce una presión hacia afuera contra la roca, pero la piedra no cede y es esa la fuerza que mantiene el puente en pie. Pero el fondo del río Huangpu es demasiado blando para resistir el peso del lupo. Los extremos cederán a ambos lados y el arco se desplomará a menos que los ingenieros mantengan ambos extremos unidos. Lo que se conoce como arco colgante. Los operarios extienden 16 cables entre las bases del arco. 8 cables permanecerán visibles una vez el puente esté terminado. Los 8 restantes quedarán ocultos en el interior del tablero. Juntos actuarán como la cuerda de un arco. Sin su presión constante, los extremos cederían. Cuando un arco soporta una carga, esta emite una gran fuerza horizontal que presiona los extremos del puente. Por eso usamos un cable para unirlas. Y así, esas fuerzas horizontales actúan la una contra la otra en el cable. El equipo de mantenimiento deberá estar pendiente de los cables mientras el puente siga en pie. Comprobarán con regularidad su tensión para asegurarse de que está sobre las 20.000 toneladas. El arco de lupo está listo para soportar el peso del tablero. Es hora de que los operarios comiencen a levantar los 15 tramos del tablero, otra tarea titánica. Algunos tramos llegan a pesar 450 kilogramos. Para completar este paso, el río Huangpu no es obstáculo alguno, más bien un aliado. Los enormes tramos del tablero pueden transportarse en barco hasta su emplazamiento. Mucho más sencillo que el transporte vía terrestre. 2 años y medio después, el 28 de junio de 2003, el puente Lupu queda inaugurado. Los constructores cumplieron con sus plazos a pesar de los retrasos. Shanghái puede alardear de tener una joya en su género, así como una nueva ruta vital para el tráfico. China ostenta ahora su primer récord: el puente de arco más largo jamás construido. Pero esta victoria quedó rápidamente eclipsada por su insaciable deseo por los puentes. China pretende unir toda su nación para constituir una economía mucho más moderna. Conquistar el río Huangpu que divide Shanghái en 2 mitades fue una tarea bastante ardua. Pero China tiene otro río que divide la nación en 2. El río Yangtze es el más largo de China y el tercero más largo del mundo. Divide la nación no solo geográficamente, sino económicamente. Un obstáculo de 6.300 kilómetros que impide el desarrollo económico de China. 3 horas al oeste de Shanghái, China intenta salvar esta línea divisoria como uno de sus monumentales puentes de tramo. El puente colgante Ringyang. El puente Ringyang debe salvar una distancia 3 veces superior a la del puente Lupu de Shanghái. Más de 1 kilómetro en un solo tramo. Será el puente más largo que haya construido China. El tercer puente en suspensión más largo del mundo. Sus enormes torres gemelas alcanzan una altura de 200 metros. Para los habitantes del lado norte del Yangtze, este puente supone una forma de viajar a Shanghái más rápida y segura y la oportunidad de compartir la nueva riqueza china. La orilla norte quedó aislada de Shanghái a causa del Yangtze. Pero ahora el puente Ringyang sustituirá un trayecto en ferry de casi 2 horas por uno de unos minutos.
En 1998 los diseñadores se abocaron a la tarea de tender un puente entre las históricas ciudades de Yunjiu y Zhenjiang. Pero nada más empezar se tropezaron con el primer obstáculo. Construir un puente directamente entre las dos ciudades era imposible, ya que las ciudades se asientan sobre las orillas del río, no habiendo espacio suficiente para la construcción de un puente. Por eso los diseñadores se vieron obligados a construir el puente en la zona oeste. Pero allí la distancia entre las orillas es más del doble. Para construir un puente aquí se necesitan 3 megaestructuras. Un puente de 400 metros en la orilla norte, un tablero colgante que cruza la pequeña isla y un imponente puente en la orilla sur. El Yangtze está enclavado en un lugar bastante complicado para la construcción de un puente y mucho menos dos, debido a su corriente rápida y a su lecho inestable. Cada verano el Yangtze se desborda provocando riadas con resultados desastrosos. Meses antes de comenzar su construcción, un diluvio inundó un área de mayor tamaño que Inglaterra. Una fuerte inundación durante la construcción del puente Ringyang podría imposibilitar el proyecto. Los operarios emprenden primero el puente de la orilla norte, ya que su distancia más corta facilita su trabajo. Erigieron un puente atirantado, el diseño más económico y simple. El tablero está sujeto mediante cables anclados directamente a las dos torres. Esta estructura de 400 metros de longitud abarcó sin dificultad la orilla norte del río. Los puentes atirantados se construyeron duplicando su longitud necesaria. Es un proyecto de construcción de gran envergadura, pero esta vez no suponía batir un nuevo récord. Este diseño de vanguardia es espectacular, ya sea a pleno día o en la oscuridad de la noche. Pero los operarios del puente sur se enfrentan a mayores peligros. La distancia de un extremo al otro es casi 4 veces mayor. Demasiada distancia para un puente atirantado sin el apoyo de varias torres ancladas en el río. Los ingenieros no podían construir ninguna torre en el río Yangtze, ya que el canal norte es la mayor ruta de navegación alrededor de la isla, con una corriente frenética de barcos. Si un solo buque se desviase de su rumbo y embistiera contra uno de los pilares del puente, los daños ocasionados podrían llegar a ser catastróficos. Los ingenieros aprendieron su lección de los errores cometidos en el pasado cuando la colisión de un buque destruyó un puente, cobrándose un número de víctimas mortales en los Estados Unidos. Los ingenieros chinos se enfrentaban a una larga lista de inconvenientes en su intento por tender un puente sobre el río Yangtze. El caudal del río era de casi medio kilómetro de ancho. Los tifones y los terremotos podrían tener lugar en cualquier momento. Pero hasta ahora la mayor amenaza para el puente era un buque a la deriva. En Florida, en 1980, el buque Summit Venture, de 20.000 toneladas, destruyó el puente Sunshine Skyway. El buque de carga navegaba por la bahía de Tampa bajo unas malas condiciones climatológicas. Perdió contacto por radio, se desvió de su rumbo, colisionando contra un pilar de apoyo del puente. El vano central se vino abajo. La colisión se cobró la vida de 35 personas, incluyendo 26 que viajaban en un autobús que se despeñó por el puente. Los operarios del puente Ringyang no pensaban correr el riesgo de una tragedia semejante. Asentaron en tierra la mayor parte posible del puente. Solo la estructura de un puente colgante podría abarcar esta gran distancia y mantener las torres cerca de la orilla. La estructura del Ringyang, como la de cualquier otro puente moderno colgante, depende de dos cables principales que se extienden de un extremo a otro de la orilla. En cada extremo los enormes cables están anclados con rigidez.
Pero en el resto de la estructura los cables principales podían moverse, y de hecho así sucedía incluso en la parte superior de las torres. Las torres eran como los palos de una carpa, servían de punto de apoyo para los cables, pero los cables solo quedaban colgados de la parte superior. Si los cables principales fueran anclados a la parte superior de las torres, estas no soportarían las fuerzas de tiro. Se vendrían abajo hacia adentro y echarían a perder toda la estructura. Suspendidos de los cables principales se distinguen 360 tirantes de suspensión. Estos tirantes estrechos sujetan los tramos del tablero. Incluso estos anclajes se diseñaron teniendo en cuenta su oscilación. Esta flexibilidad puede ayudar al puente a soportar los impactos de cualquier terremoto o tifón. Si el puente Rin-Yan puede construirse tal cual se ha diseñado, se convertirá en el tercer puente colgante de tramo más largo del mundo, con unas torres que se elevarán hasta 70 pisos y un vano principal de 1,5 kilómetros. Solo se asentará una torre en el río Yangtze. Solo 2 puentes en el mundo le superan con un vano principal de mayor longitud: el puente Great Belt en Dinamarca y el japonés Akashi Kaikyo. La construcción del puente Rin-Yan da comienzo en febrero de 2001. El proyecto era tan importante para China que el mismo presidente Jiang Zemin asiste a la ceremonia de inauguración. Los operarios cuentan con 5 años para construir el puente. La primera fase, las torres del puente. Como no pueden soportar la gran fuerza de tracción de los cables, los ingenieros pretenden alzarlas sobre un lecho de roca firme. Pero el fango del Yangtze es de gran profundidad. Para conseguir una base sólida, los operarios tuvieron que ahondar 32 pilares a cada lado de la torre. Estos pilares están dispuestos sobre el lecho de roca firme, sosteniendo encima las torres de 200 metros de altura. Un cometido bastante delicado para asegurar que las torres permanezcan erguidas. Si empezasen a inclinarse, quizá no pudiesen impedirlo. Antes de que los operarios terminen el puente, deben solucionar un grave problema. Era imprescindible que los bloques de sujeción que sostienen los cables principales no se movieran. Pero el terreno aquí era inestable y blando, y los cables podrían arrancar los bloques de sujeción desplazándolos del lugar. Superar este punto tan vulnerable sería la tarea más difícil y complicada de todo el proyecto. El puente Rin-Yan en China se convertiría en el tercer puente colgante más largo del mundo. La carga que soportarán los cables principales será enorme. Los cables tirarán de los bloques de sujeción con una fuerza de 68 millones de kilogramos. Los diseñadores deben impedir que los bloques de sujeción se muevan, de lo contrario el puente se hundirá. Para ello, los operarios tendrán que prolongar bajo tierra los bloques de sujeción como mínimo 35 metros, convirtiéndose en los bloques de sujeción más largos que se hayan construido en China. Pero cuando los ingenieros examinaron la orilla del río, descubrieron que la tierra no es que estuviera embarrada, sino mucho peor. Estaba entretejida mediante hilos de agua subterránea, lo cual supuso un gran revés. Los ingenieros tuvieron que buscar la forma de desviar el agua subterránea, de lo contrario el fango acuoso se filtraría dentro de cualquier fosa que excavasen. Podría suceder tan rápido que los operarios podrían quedarse atrapados trabajando en su interior. Los ingenieros concibieron un plan.
Decidieron aislar el agua mediante la construcción de una presa gigante subterránea. Alrededor de la obra de 3.400 metros cuadrados, los operarios excavaron una serie de zanjas y las cubrieron con barras de refuerzo y hormigón. Los muros impedirán que se salga el agua para poder así excavar sin riesgo alguno. Pero sigue existiendo un problema. Los operarios en la orilla norte usan la única excavadora de gran profundidad en toda China. Y en la orilla sur, los operarios se ven obligados a enfocar el problema desde un ángulo más arriesgado. Y deciden controlar la profunda agua subterránea congelando la tierra. Y para ello tuvieron que construir una enorme planta de refrigeración. La planta congela el agua salada a una temperatura de 20 grados bajo cero. El agua salada tiene un punto de congelación más bajo que el del agua fresca. Las cañerías hacen circular el agua a una profundidad de unos 30 metros alrededor de la obra. Este sistema funciona como las bobinas de un refrigerador gigante. Las bajas temperaturas del agua congelan la tierra formando un muro de 1 metro de grosor. Estos muros de tierra helada a su vez no dejan entrar el agua. Cuando el agua subterránea ya no circula dentro de las dos obras, es menos arriesgado excavar la tierra. La excavación continúa ininterrumpidamente durante las 24 horas del día, ya que el personal pretende terminarla antes de que lleguen las primeras inundaciones veraniegas. Esas enormes fosas descenderán unos 30 metros bajo tierra, pero cada 4 metros los operarios tendrán que detenerse para cubrirlas con abrazaderas de hormigón. Cuanto más descienden los operarios, mayor es el riesgo que corren. El agua subterránea ejerce constantemente una presión contra los muros, empujándolos hasta provocar su derrumbe. Cuanto más profunda sea la fosa, mayor presión ejerce. A mayor profundidad excavada, se necesita una mayor temperatura de congelación. Y a grandes profundidades, el agua puede fluir por el fondo en cualquier momento. 6 meses después de haber comenzado la excavación, los 2 bloques de sujeción descendieron más de 9 pisos. Eran semejantes a un área de aparcamiento, cada una lo bastante grande como para estacionar 7.000 coches. Cientos de operarios trabajan en estos 2 puntos tan vulnerables de la obra. El peligro se hace cada vez más latente. Quedan unas semanas para que dé comienzo la temporada del monzón y las inundaciones. Levantar el puente colgante más largo de China exige la construcción de los bloques de sujeción más grandes del país. Los bloques deben sostener con firmeza los enormes cables principales o todo el puente se vendrá abajo. Hasta ahora los operarios han excavado 280.000 metros cúbicos de tierra. Pero ahora los ingenieros han decidido que es demasiado arriesgado continuar y piden al personal que prosigan con la siguiente fase del proyecto. Entonces los operarios cubrieron los huecos de ambos bloques de sujeción con grava, 310.000 metros cúbicos de hormigón y arena. Los ingenieros del Rinyang le han ganado la primera partida al embravecido Yangtze y han evitado una catástrofe. Once meses después, la región padece las peores lluvias en 5 años. Pero para cuando llegaron las inundaciones, los operarios se habían embarcado ya en la construcción sobre la superficie de los bloques de sujeción donde se aseguraran los cables. Pero no se puede anclar el extremo de un cable principal al hormigón, ya que se saldría. A medida que se introduce un cable por el bloque de sujeción, se abre camino entre 184 haces.
Los cables se extienden a una anchura de 1 a 9 metros, permitiendo de esa forma que se distribuyan las fuerzas de tiro a través de los 83 metros cuadrados. Cada haz de cables queda sujeto independientemente mediante el hormigón. Era un enjambre de alambres extremadamente vulnerables a la corrosión. Para protegerlos, el bloque de sujeción será sellado herméticamente. El aire es constantemente deshumidificado para evitar así la formación de herrumbre. Desde los bloques de sujeción, los cables trepan hasta la cima de las torres del puente y cruzan el río. Cada cable pesa más de 20 millones de kilogramos. Demasiado pesados para colocarlos inmediatamente en su emplazamiento. Los operarios tuvieron que hilar las hebras una a una. En primer lugar, cogieron un cable guía que cruzaría todo el canal en barco. Para ello tuvieron que paralizar todo el tráfico fluvial. Posteriormente usaron una cuerda de acero para transportar el resto de los cables. Tardaron 12 horas en hacer llegar la cuerda de acero a la parte superior de la torre y por encima de ella. Pero una vez terminen, podrán reanudar el tráfico. Los operarios van agregando la cuerda guía poco a poco. Han elaborado una pasarela colgante por encima del agua. Usan esta pasarela para hilar los cables hebra a hebra. Cada pieza de alambre de esas hebras están hechas de acero extra fuerte, hasta el punto de que con una sola se podrían levantar 3 automóviles. El contratista ha cortado las piezas de alambre siguiendo una longitud específica. Los operarios tendrán que sustituir las que se queden cortas a un coste millonario. Cada uno de los cables de la hebra tiene una longitud diferente. Confiamos en el cálculo que sacaremos hoy para pronosticar sus longitudes. Pero, claro está, siempre corremos el riesgo de cometer un error. Los operarios continúan instalando los cables principales del puente Rin-Yang las 24 horas del día. Muchos de estos operarios han emigrado de las regiones montañosas por los $200 mensuales que pueden ganarse aquí. Necesitan estar en buena forma y tener los nervios de acero como los cables que están colocando. Tardaron 7 meses en hilar las 368 hebras del cable. A continuación, los operarios compactaron las hebras en 2 cables gigantes. Sus 47.000 piezas de alambre, todas juntas, podrían dar 3 vueltas alrededor de la Tierra. Los operarios enroscan cada cable con una banda de acero entrelazada y a continuación la pintan para protegerla de la humedad. Los cables, una vez terminados, tienen un grosor de casi 1 metro y una longitud de 2,5 kilómetros. Son las piezas del puente más caras y quizá las más importantes. Todo el peso del puente cuelga de esos cables principales debido a la longitud de estos puentes colgantes. Una fuerza bastante considerable. El mayor enemigo de los cables seguirá siendo la humedad que provoca la corrosión. Para protegerlos, los operarios han instalado deshumidificadores que bombean aire seco en su armazón. Existen muy pocos puentes que cuenten con este sistema de vanguardia. Debería mantener los cables sin corrosión por lo menos durante 120 años. China construye cada año 40.000 kilómetros de carreteras y puentes.
Esta nación consume la tercera parte de la producción mundial de acero y usa la mitad de la producción de hormigón. Este auge en la construcción de infraestructuras podría ser la mayor de la historia. Han pasado casi 3 años desde que comenzaron la construcción del puente Rinian y los operarios están listos para abordar la fase final, alzar el tablero. El diseño de este cajón de acero es fundamental, ya que determinará si el puente Rinian sobrevive durante décadas o si se hunde rápidamente. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a un puente colgante en los Estados Unidos. En julio de 1940, el puente Tacoma Narrows, en el estado de Washington, queda abierto al tráfico. En el momento de su construcción se convirtió en el tercer puente colgante más largo del mundo. Pero desde su comienzo tuvo un problema. El puente sufría movimientos con vientos suaves, lo que le valió el sobrenombre de Galloping Gertie. Pero 4 meses después de su inauguración, una ventisca con rachas de en torno a los 67 kilómetros por hora hizo que el puente sufriera unas torsiones y balanceos, intensificando cada vez más la frecuencia de su movimiento ocasionado por el fenómeno catastrófico denominado flutter o flameo. Al cabo de unas horas el puente no pudo resistirlo más. El puente Tacoma Narrows estaba predestinado al fracaso porque su tablero era demasiado flexible. Aún podría seguir de pie si sus ingenieros hubiesen fortalecido el tablero con una cercha, semejante a la que tiene en su parte inferior el puente colgante más largo del mundo, el puente Kashi-Kaikyo. El puente Rinian de China es casi 2 veces tan largo como el puente Tacoma Narrows. Pero aquí los diseñadores también hubieran podido optar por otro diseño sin emparrillados metálicos. ¿Podría un flutter destruirlo también? El puente Rinian en China fue diseñado para ser el puente colgante más largo del mundo. Con un vano principal de casi 1,5 kilómetros, está expuesto en su totalidad a fuertes vientos e incluso tifones. Pero los operarios cuentan con un diseño altamente aerodinámico para mantenerlo firme. El cajón de acero que protege el tablero del puente está a tan solo 3 metros de altura. Han inclinado sus extremos como las alas de un avión para permitir que el viento fluya a su alrededor en lugar de impulsar su movimiento. En un túnel gigante de viento, los operarios aplican corrientes de aire tan fuertes como tifones contra la maqueta. El tablero se mueve, pero no corre el riesgo de que se produzca ningún fenómeno de flameo. Aún así, el puente Rinian entra en una fase crítica. La estación de lluvias monzónicas está a tan solo 5 meses. Y el puente colgante con su tablero incompleto se enfrenta a una situación muy vulnerable. Tenemos un grupo de segmentos de viga que penden casi de un cable. Y si el viento empieza a soplar con fuerza, entonces arremeterán unas contra otras provocando daños potenciales. Los operarios del Rinian tendrán que terminarlo a la carrera. Han construido unas grúas especiales de pórtico para agilizar el trabajo. Las grúas alzan los cables del puente y también colocan los tramos del tablero en su emplazamiento. Han pasado 90 días desde que alzaron el primer tramo. Los operarios encargados del tablero del Rinian encajan el último tramo en su emplazamiento. Un vano principal de 1.490 metros, el tercero más largo del mundo, ya está acabado. Casi inmediatamente después comienza el duro trabajo de su mantenimiento. Como los cables del puente, las 25.000 toneladas de acero usadas en su estructura también pueden corroerse. Esta vez, los diseñadores se lo han puesto fácil a los operarios a la hora de inspeccionarlo. Un pequeño coche eléctrico le permite recorrer toda su longitud en unos 18 minutos. Al pie del puente hay una sala de control de alta tecnología. Unos sensores capturan cada movimiento que emite.
El puente Ringmian está constantemente en movimiento. Esta flexibilidad solo se da en los puentes colgantes. Permite que la monumental estructura se tuerza a merced de la madre naturaleza sin romperse. El 30 de abril de 2005, el puente colgante asiático más largo fue abierto al tráfico meses antes del plazo previsto. Han tardado 4 años y medio en construirlo y ha costado 70 millones de dólares. La región cuenta con un puente económico que unifica el norte con el sur. China ha entrado una vez más en el libro de los récords. Pero no van a detenerse con el tercer puente colgante o con el puente de arco más largo del mundo. Igual que los Estados Unidos conquistó el río Mississippi en el siglo XX, China está dispuesta a tender un puente sobre el río Yangtze en el siglo XXI. En las próximas 2 décadas, China pretende construir otros 50 puentes sobre este mismo río. El megapuente chino más espectacular aún está por llegar.